Dice, las comunidades campesinas y las comunidades nativas están incluidas en el reconocimiento de sus derechos étnicos y culturales como colectividades similares a los pueblos indígenas, enfatizando los aspectos sociales, políticos y culturales. Es decir, hay contradicción entonces entre lo que el gobierno le informa a la OIT y lo que ahora se pretende, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que haber mínimamente... ¿Usted cree que es miedo, es temor? Yo creo que sí, definitivamente. A no poder manejar a tanta, digamos, población organizada. No, pero que no se va a manejar a tanto, porque precisamente el mecanismo del diálogo no es con todos, es con los representantes, las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Ese es otro Entonces, aquí no es que vamos a hacer una gran asamblea o vamos a hacer una consulta y tampoco nos vamos a limitar a Mariela a preguntarles si están o no de acuerdo y entonces el Estado toma la decisión y no le importa las consideraciones, los efectos o las consecuencias que puedan devenir de esas decisiones sobre los pueblos indígenas. Yo creo que la riqueza y el espíritu del convenio es precisamente que este diálogo nos debe llegar a la búsqueda de acuerdos, a construir consensos. ¿Pero qué pasa si no se llega a acuerdos y a consensos? Finalmente la entidad decide, pero tomando en cuenta las sugerencias, opiniones que han dado vamos a ver, escuchar a la gente, ¿no? En estos momentos, por y supuesto adoptar que sí. y incluir lo que ellos proponen, porque son los que viven ahí. Y no se necesita una ley para escuchar a la gente, hoy menos, porque hoy la parece democracia sí, tiene otro tipo de componentes. Después de lo que hemos visto en Bagua. Y se necesita porque no se debería necesitar ley, porque el convenio está vigente. Es verdad. Lo que pasa es que hasta ahora se han negado a aplicar. Pero fíjate, y acá no se dice la verdad, y el fondo del ¿sabes? asunto es que acá hay los únicos que no han estado de acuerdo con la autógrafa Mariela son los de la CONFIEF, que son los que salieron y dijeron, ¿sabe qué? Hay que precisar, hay que aclarar, porque si no se atenta contra la inversión. Con ese San Benito de atentar contra la inversión, realmente se está atentando y desconociendo los derechos que tienen. Han sido presionados por CONFIEF. No, de ninguna manera. Pero los derechos son derechos de todos los peruanos, ¿no es cierto? No tiene por qué haber un grupo privilegiado. Los derechos son de todos los peruanos. Lo que pasa es que la norma precisa, entre otras cosas, porque ellos venían exigiendo, a raíz de los sucesos de Bagua, se dijeron, es increíble que después de tanto tiempo que ha no aplicaron pues el convenio de la OIT. Y no se en Bagua, previo a Bagua no se aplicó. Y no se aplicó, se tomó Mariela, en porque no teníamos una ley que nos diga cómo se aplica el derecho a la consulta. No, pero es que es ni una la norma voluntad que tampoco, ¿no? No, es que es una norma que tenía que, de todas maneras, que desarrollarse. Y se reclamó en ese momento cómo es posible que después de tanto tiempo no se haya desarrollado el derecho a la consulta. Pues bien, estamos acá desarrollando el derecho a la consulta, precisamente para que haya un marco y para que todos sientan que sus derechos van a ser escuchados. Lo que se puede interpretar es que todas estas objeciones, estas observaciones que ha hecho el Ejecutivo y que tiene, por supuesto, la aceptación de su bancada en el Congreso, son un poco castradoras del diálogo, ¿no? No es son así, un poco, de ninguna manera. Tajantes y son una cosa formal y que al final esta formalidad lo que tiene es un mar de fondo que, Mira, Mariela, que no es tan democrático, no tan consultivo. Hay escenarios consultivo. en donde podemos actuar con buena fe. Por supuesto que sí, sentarse a conversar con Washington sobre estos temas no generan ningún nivel de problema. Usted forma parte de un departamento amazónico, El problema, claro que sí. Pero con Washington sí, con la gente de la Amazonía. No me refiero a eso. En todos los escenarios hay gente con la que uno puede razonar absolutamente bien. Pero hay momentos de tensión en donde, lamentablemente, la movilización de la gente está más bien dirigida por quienes no quieren escuchar. El señor Pizango era dirigente legítimamente elegido y legítimamente designado. ¿No es cierto? Bueno, pero ya ves. El problema aquí de fondo, Mariela, y a nuestro juicio, es que se está imponiendo esa pseudo filosofía del perro del hortelano, ¿no? Y Alan García lo dijo claramente en uno de sus artículos, que había miles de hectáreas que estaban ahí desocupadas y que flojos y etcétera, no dejaban utilizar. Y a eso va la otra, digamos, discrepancia o la observación importante del Ejecutivo, es que lo que el Ejecutivo pide es que solamente se consulten a las tierras, sobre las tierras que son propiedad formal de las comunidades indígenas, pero eso sí que ya pues arrinconarlos, ¿no? No es arrinconarnos, lo que pasa es que sobre las tierras que no son, y son 12 millones de hectáreas, ¿verdad? Es un número bastante grande.
Lo que pasa es que sobre pero, las otras pero tierras... hay tierras comunales y hay tierras que rodean a la comunidad y que a la hora que pase algo los afecta directamente. Pero sobre esas tenemos derecho todos los peruanos también, a tener una opinión, a ser escuchados. Pero quien vive ahí no es usted ni yo, son la gente de los pueblos amazónicos. Pero vive mucha más gente de lo que uno se imagina. En los últimos años ha habido un proceso de migración enorme a lugares... Tú acabas de hacer referencia a mi región ha casi duplicado su población sobre la base de migraciones que no son de poblaciones indígenas, sino de zonas rurales que vienen de la sierra, inclusive de la costa, y que tienen también el derecho a opinar frente a determinados temas. Congresista Ceballos, ¿a usted eso le parece una, digamos, discriminación? No, y no solamente es un atentado al propio convenio, ¿no? Porque fíjese, Hernando de Soto, que no es ningún... opositor radical y cosas, señala lo siguiente. Se nos dijo al principio que el Estado había reconocido unas 1.500 comunidades, pero descubrimos que hay unas 5.000 comunidades indígenas y solo el 5% están tituladas. Eso explica su inseguridad frente a las inversiones. Es decir, el 5% no tienen título. Simplemente o están en cesión en uso o simplemente ocupando el espacio. Y eso, de acuerdo al convenio, les da derecho, el hecho de ocupar, de usar el territorio. Y otro asunto, el tema, por ejemplo, de los recursos naturales, no se pueden dar en propiedad. Y los bosques son recursos naturales y son precisamente gran parte de los territorios en donde están las comunidades amazónicas. Es decir, ¿qué hacemos con ellos? Que salgan nomás y que entren las petroleras, que entren quienes ya están entrando además. Lo que pasa es que también hay una filosofía, así como, y hay todo un proceso ideológico para oponerse a cualquier tipo de inversión. Y también hay otro tipo de intereses, incluido de ustedes, sí, en un primer momento. En un primer momento, pero por eso mismo, las observaciones... No, Mariela, lo que pasa es que las observaciones del Ejecutivo no están cambiando el sentido de la norma aprobada. Pero este último punto es bien importante. Si hay un 5% de comunidades tituladas, el resto que se fastidia. ¿Y la titulación va a continuar? Ah, bueno, pero mientras tanto no se les consulta. No es que no se les consulte, simplemente que ahí se está... Esta es una norma que va hacia adelante. No va a acabarse la norma cuando se acabe el proceso de titulación. Pero tampoco podemos ampararnos en la filosofía de negar absolutamente cualquier posibilidad de inversión. Desamparar de derechos a una población que no está titulada. Hoy en el mundo, Mariela, para hacer cualquier tipo de inversión intervienen una serie de factores, se necesitan una serie de estudios. No es tampoco una tierra arrasada en donde cada uno puede venir a hacer lo que le da la gana. Pero tenemos que buscar una armonía para el desarrollo nacional. No hay una manera de encontrar, llegamos al fin del debate, no hay una manera de encontrar un consenso, una armonía para que nuevamente sea votada la ley por unanimidad. Nosotros quisiéramos eso y ojalá Constitución desista de estos agregados que van más allá incluso de las observaciones como está demostrado. ¿Tiene el presidente? No, pero el diálogo siempre está abierto. Absolutamente. No, yo creo que el diálogo no solamente en Aurelio sí puede ser, pero este gobierno no le gusta dialogar, no tiene una estrategia precisamente de anticipación de conflictos, de resolver conflictos, de atender demandas sociales, y este es uno de los casos. La virtud que tiene esta ley precisamente es la de que podamos entendernos, un diálogo intercultural. Pero este gobierno no quiere sumar seguramente más allá de los 70 muertos que ya tiene, porque ha preferido reprimir, ha preferido actuar engañando con firmas de actas que nunca se han cumplido. Y no le gusta esta ley que realmente le ayudaría más bien a nuestro Estado. Yo siempre he diferenciado a Washington de otros sectores del Parlamento que son absolutamente radicales. Pero hoy está tomando una posición que ya lo pone en una vereda a la que él nunca perteneció. Pero que defender los derechos defender los derechos de los pueblos indígenas no es ser radical. Enfrentar cualquier posibilidad de desarrollo. Y yo creo que esa no es la lógica ni tuya ni de... Bueno, sería bueno que se debata en todo caso en el Pleno y que no se postergue más. Lamentablemente en este programa el diálogo existe, pero el tiempo también. Busque un entendimiento. No solamente tu posición contra la mía y al voto, sino vamos a buscar un entendimiento. No se puede calificar porque es radical o no. Lo cito nuevamente a Hernando de Soto. Está recomendando que se dé la ley de consulta. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias y realmente sería deseable que la ley sea votada y aprobada por unanimidad. Mil gracias a los dos. Muy buenas noches. Los pueblos indígenas. No todos. Bien, vamos amigos a una pausa y volvemos con Enrique Vázquez, investigación en temas de pobreza de la Universidad de Pacífico y este asunto tan penoso que no se puede arreglar nunca del vaso de leche.